Somos el equipo 2, conformado por David Faustino Díaz, Italia Alejandra Prado Martínez, Eduardo Alejandro Sánchez Gómez y yo de mi novia. Vamos a hablar de la deformación torsional elástica. Primero que nada entran tres conceptos básicos. El primero es la deformación, que es el cambio de tamaño o de forma de un cuerpo, y que debido a esfuerzos externos producido por una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo. Después sigue la torsión, que es la solicitación que se presenta cuando se aplica un momento sobre un eje longitudinal de un elemento constructivo o un prisma mecánico, como pueden ser ejes o en general elementos donde una dimensión predomine sobre las otras dos. La elasticidad, que es una propiedad mecánica de ciertos materiales, los cuales sufren deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a una acción de fuerzas exteriores y pueden recuperar su forma original. Ahora sí, la deformación torsional elástica está en muchas aplicaciones de la ingeniería, donde se encuentran cuerpos a torsión que comúnmente son flechas o bien ejes de transmisión. Cuando un eje circular está siendo sometido a torsión, cada sección transversal permanece plana y no distorsionada, que es la zona elástica. Entonces la distribución de esfuerzo cortante es un eje circular y varía lineal desde el centro hasta el punto de los externos. Esta zona de deformación se puede usar la ley de Hooke y nos ayuda a determinar la distribución de esfuerzo de corte de un eje circular, y así es como obtenemos las ecuaciones de la torsión elástica. La rigidez y la resistencia es muy importante para considerar en el diseño de miembros que están sujetos a la torsión. La medida de rigidez torsional es el ángulo de torsión de un segmento de una flecha con respecto cuando se aplica un cierto par de torsión. En aplicaciones de transmisión de potencia mecánica, cuando hay una excesiva torsión de la flecha puede provocar problemas de vibración, lo cual a su vez provoca un ruido en una sincronización impropia, y es por ello que se utilizan algunos lineamientos establecidos para la precisión. Y abajo tenemos una tabla, las cuales son los lineamientos. Ahora, el ángulo de torsión se define como la suma de todos los ángulos específicos de la torsión entre todas las tejadas elementales de la pieza. Si analizamos un elemento diferencial de interior de una barra circular torsionada, encontraremos un estado de corte puro. El ángulo mide la deformación por cortante máxima en un elemento de la superficie externa de la barra. En esta fórmula, donde θ es el ángulo formado entre A y B, C es el radio externo de la barra y L es la longitud de la barra, como se muestra en la figura de al lado. Para calcular el ángulo de torsión θ del extremo de una flecha con respecto a otro, debemos asumir que la flecha tiene una sección transversal circular, que puede variar de manera gradual a lo largo de su longitud. También debemos asumir que el material es homogéneo y que se comporta de un modo elástico lineal cuando a este se le aplica una fuerza de torsión. Para el cálculo tenemos la siguiente fórmula, que es θ igual a T por L entre J sobre G, que a continuación describiremos lo que cada una de estas letras significa. Vemos que θ es igual al ángulo de torsión de un extremo de la flecha respecto a otro expresado en radianes. Para T, que es el par de torsiones interno en una posición arbitraria X, calculado a partir del método de secciones y de la ecuación de equilibrio de momentos aplicada con respecto al eje de la flecha. Sus unidades son newton metro. L es la longitud de la flecha y sus unidades son metro. J, que es el momento polar de inercia de la flecha expresado en función de la posición X, la cual se expresa en metro a la cuarta. Para el cálculo de J tenemos la siguiente fórmula, que es J igual a pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Esto es algo muy importante para cálculos posteriores en los siguientes ejercicios. G, que es el módulo de rigidez del material, el cual está en unidades de pascales. Este módulo de rigidez se nos proporcionan ya en tablas establecidas para poder realizar los cálculos. Deformación en flechas con múltiples niveles de par de torsión. Se presenta cuando la flecha está sometida a varios pares de torsiones diferentes.
o si el área de la sección transversal o el módulo de rigidez cambia abruptamente de una región de la flecha a la siguiente. El ángulo de torsión de un extremo de la flecha respecto al otro se calcula mediante la suma vectorial de los ángulos de torsión de cada segmento. Esfuerzos en flechas con múltiples niveles de par de torsión. El esfuerzo cortante torsional también varía con la posición en la flecha, cuando cambia el par de torsión en la flecha o en el tamaño de este. Para solucionar problemas con secciones de múltiples niveles, lo único que debemos hacer es aplicar la fórmula del ángulo de torsión de una zona elástica, pero en cada uno de esos niveles. Y posteriormente solo tendríamos que realizar la sumatoria de estos ángulos. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se requiere calcular el ángulo de torsión entre los segmentos AD. Aplicaremos el método de secciones. El primer paso es identificar el segmento total, el cual en este caso es AD, para posteriormente identificar cada uno de los segmentos contenidos en nuestro segmento total. En nuestro paso 3 realizaremos un diagrama de momentos. Y por último, en nuestro paso 4 realizaremos las operaciones correspondientes para determinar el ángulo de torsión en cada uno de nuestros segmentos y finalmente realizaremos una sumatoria para obtener el ángulo de torsión total. Vamos con los ejemplos. El primero habla de un eje cilíndrico hueco que se muestra en la figura que está en la parte de abajo y nos pide determinar inciso A. El mayor torque que puede aplicársele si el esfuerzo cortante no pasa de 120 megapascales y el valor mínimo correspondiente del esfuerzo cortante. Bien, para el inciso A vamos a utilizar la fórmula de esfuerzo cortante que es igual al momento de torsión por el radio de la sección transversal sobre el momento de inercia, que es igual al esfuerzo cortante máximo. De esa fórmula vamos a despejar el momento de torsión, que es lo que nos pide el inciso A, y eso va a ser igual al esfuerzo cortante máximo por el momento de inercia sobre el radio de la sección transversal. Sustituyendo valores nos va a quedar como momento de torsión máximo igual a 120 por 10 a la 6 pascales. Aquí el momento de inercia lo vamos a tomar con la fórmula de pi sobre 32 por distancia 2 a la elevada a la cuarta menos distancia 1 elevada a la cuarta. Y va a quedar pi sobre 32 multiplicado por 0.06 metros elevado a la cuarta menos 0.040 metros elevado a la cuarta, todo dividido sobre 0.030 metros. Estos valores no son los mismos que están en la figura, porque se convirtieron en metros y en la figura están en milímetros. En fin, el resultado de esto es 4.08 kilonewtons por metro. En el inciso B vamos a determinar el esfuerzo cortante mínimo. De aquí se va a tomar el esfuerzo cortante máximo sobre el radio 2, que es igual al esfuerzo cortante mínimo sobre el radio 1. De aquí despejamos el esfuerzo cortante mínimo, que va a ser igual a radio 1 sobre radio 2 por esfuerzo cortante máximo. Ahora sustituimos valores y tenemos que el esfuerzo cortante mínimo es igual a 0.02 metros sobre 0.03 metros por 120 megapascales y obtenemos el resultado de 80 megapascales. Para nuestro ejercicio 2 tenemos que el eje vertical AD está unido a una base fija en D y sometido a los torques indicados en la figura. Un hueco de 44 milímetros de diámetro ha sido perforado en la porción CD del eje. Sabiendo que todo el eje está hecho de acero, con G igual a 80 gigapascales, tendremos que determinar el ángulo de torsión en el extremo A. Lo primero que debemos hacer es identificar los segmentos que se encuentran en el segmento total, el cual es el segmento AD. Visualizando la imagen podemos observar que tenemos tres porciones del segmento total, que serían AB, BC y CD. Para calcular la torsión de cada segmento tenemos que identificar cuántas torsiones se encuentran aplicadas a este segmento y en qué direcciones para poder determinar si es negativa
o positiva, teniendo en cuenta que si la dirección es en sentido de las manecillas del reloj, es negativa, y si el sentido es contrario, es positiva. Bien, para el segmento AB tenemos que la torsión ejercida es de 250 Nm positivo, y que la torsión AB, dado que es fija, tendrá una oposición, por lo tanto será negativa. Y para poder obtener su valor, igualaremos a 0 para posteriormente despejar T a B. De esta manera tendremos que su valor es de 250 Nm. Repetiremos el paso anterior para determinar la torsión en BC. Identificamos que tenemos 250 Nm y 2000 Nm en sentido horario contrario, por lo que serán positivos, y el segmento BC negativo. Despejaremos BC y obtendremos su valor de 2250 Nm. Para nuestro segmento final, que es CD, podemos observar que el torque será el mismo al de BC, dado que no hay ningún torque aplicado en C. Obteniendo estos valores, lo que nos resta para determinar el ángulo de torsión A será sustituir valores en la fórmula. Realizamos las operaciones y tenemos que el ángulo de torsión A será igual a 0.0388 radianes. Y por último transformaremos los radianes a grados. Nuestro resultado lo multiplicaremos por 360 entre 2π radianes y así obtendremos el ángulo, que será igual a 2.22 grados. Este será nuestro ángulo de torsión para A. El siguiente tema que vamos a presentar es torsión en elementos no circulares. El comportamiento de las secciones no circulares cuando son sometidas a torsión es bastante diferente de las secciones circulares. Las secciones sólidas con la misma área de sección transversal son más rígidas cuando su perfil es casi circular. ¿Qué definimos como rigidez? Capacidad de resistencia de un cuerpo a doblarse o a torcerse por la acción de fuerzas exteriores que actúan sobre su superficie. En la figura se muestra una comparación de la rigidez de secciones rectangulares y secciones cuadradas. Concluimos que la sección cuadrada es 2 veces más rígida que la sección rectangular. A la inversa, un miembro compuesto de secciones largas, esbeltas, que no forman un perfil cerrado, tal como un tubo, son muy débiles y flexibles a la torsión. Aquí se muestran algunos ejemplos. Los tubos circulares, las barras sólidas y los tubos rectangulares estructurales resultan ser muy rígidos. Una ilustración interesante de la falta de rigidez de las secciones abiertas se muestra en esta figura. Estas tienen el mismo espesor y el área de sección transversal y casi la misma rigidez torsional. Si a la placa delgada se le diera una forma circular pero con una ranura, este caso, su rigidez seguiría siendo baja. Sin embargo, si el tubo se cerrara, como en este caso, se obtendría un miembro relativamente rígido. La comprensión de estas comparaciones nos ayuda a seleccionar un perfil razonable para miembros sometidos a torsión. La siguiente tabla muestra propiedades torsionales para 7 casos de secciones transversales no circulares que comúnmente se encuentran en el diseño de máquinas y análisis estructural. Utilizaremos las ecuaciones para el esfuerzo cortante torsional máximo y la deformación torsional. La primera ecuación nos presenta que el esfuerzo cortante torsional máximo es igual a T, que es la fuerza de torque, dividido por ZP, que es el módulo de sección polar. Mientras que nuestra segunda ecuación nos dice que la deformación torsional es igual a la fuerza de torque multiplicado por L, que es la longitud, dividido entre G, que es el módulo de elasticidad acortante, que es multiplicado a su vez por J, que significa momento polar de inercia. Dentro de la tabla podemos ver que nos muestra diversos perfiles de la sección transversal, los cuales son los que pudiésemos encontrarnos en problemas cotidianamente. Nos muestra perfiles de sección cuadrada, rectangular, triángulo equilátero, flecha con rebaje plano, flecha con 2 rebajes planos, rectángulo hueco y tubo partido. Podemos ver que dentro de la tabla nos muestra diversas fórmulas para obtener los valores de J y ZP, los cuales a su vez nos ayudarán posteriormente a obtener los valores del esfuerzo cortante torsional máximo y de la deformación torsional.
En resumen, el momento polar de inercia J se utiliza para representar la rigidez de un perfil sometido a torsión y el módulo de sección polar ZP se utiliza para representar el factor relacionado con la resistencia. En la tabla se puede observar que los puntos de esfuerzo cortante máximo se indican por medio de un punto grande y que por lo general quedan a la mitad de los lados planos. Esto es radicalmente diferente de las secciones transversales circulares, donde toda la superficie experimenta el esfuerzo cortante máximo. Como nos dice, cada uno de los perfiles dentro de la sección transversal nos muestran diversos puntos grandes que están pintados en color azul. Esto quiere decir que en esos puntos es a donde va a haber un mayor esfuerzo cortante. Ángulo de giro. El ángulo de giro, también conocido como ángulo de rotación, es la medida de un giro que presenta una figura alrededor de un punto fijo. Normalmente es en el centro de una circunferencia o en todo caso de la figura a la cual se le pretende hacer el cálculo. En este caso, como nosotros estamos hablando de miembros no circulares, entraría en vigor lo que nos dice ahí que sería el punto medio de la figura. Pero es importante saber que independientemente, aunque no sea una figura de forma circular, tenemos que tomar los ángulos como los 360 grados que serían de alguna circunferencia. Dentro del ángulo de rotación o ángulo de giro existen los sentidos de rotación. Una rotación en el sentido de las agujas del reloj se considera una rotación negativa, mientras que para una rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj se considera una rotación positiva. Para el caso de la torsión en elementos no circulares, tomaremos el ángulo como valor absoluto, ya que en términos matemáticos hablamos de grados, radianes o vueltas, y es que independientemente del valor si es negativo o positivo, como nos lo dice ahí, para nosotros al estar hablando pues de miembros en torsión, de miembros no circulares, pues a fin de cuentas no nos interesa saber si es positivo o negativo, simplemente nos interesa saber cuánto fue lo que se movió. Ejemplo, si el extremo B del eje, el cual tiene una sección transversal triangular equilátera, está sometida a un torque de 900 libras por pie, determine el esfuerzo cortante máximo en el eje. Además, se encuentra el ángulo de giro del extremo B y sabiendo que el eje está hecho de aluminio 6061 T1. Pues bueno, para nuestra solución tendríamos que para el esfuerzo cortante máximo, gracias a que ya podemos encontrar preestablecidas las fórmulas de cada uno de los diferentes perfiles, estas tablas las podemos encontrar tanto en libros como bajarlas directamente de internet. Pues en esta tabla que pues se nos proporciona aquí, podemos ver que para un triángulo equilátero, la fórmula para el esfuerzo cortante máximo es igual a 20 multiplicado por la fuerza de torque dividido entre A al cubo. Y pues vamos a preguntarnos qué es A. A es el tamaño de la longitud de cada lado del triángulo equilátero, como se nos muestra de igual manera en la fórmula. Pues sabemos que nuestra fuerza de torque nos las brinda el problema y nos dice que es de 900 libras por pie. Y para saber el valor de A, nos regresamos a nuestra imagen y podemos observar que uno de los lados nos dice que es de 3 pulgadas. Entonces, al ser un triángulo equilátero, pues todos sus lados miden lo mismo. Por lo cual, lo único que tendríamos que hacer sería una conversión de unidades de pulgadas a pies. ¿Para qué? Para ayudarnos a la facilitación de cancelación de unidades. Entonces, pues sabemos que en un pie hay 12 pulgadas, por lo tanto, nuestra conversión de 3 pulgadas nos quedaría que equivale a 0.25 pies. Una vez que tenemos todos nuestros datos, lo único que nos queda es sustituir y tendríamos que el esfuerzo torsional máximo es igual a 20 por la fuerza de torsión, que son los 900 libras por pie. Todo esto dividido entre 0.25 pies elevado al cubo, por lo que nos daría un resultado teniendo que el esfuerzo cortante máximo es de 1.152 por 10 a la 6 libras sobre pie cuadrado. Posteriormente, para calcular el ángulo de giro o deformación torsional,
Gracias a la tabla que se nos proporcionó, de igual manera ya existen fórmulas preestablecidas, las cuales nos facilitan el trabajo. Por lo que lo único que tenemos que hacer es verificar que tengamos todos nuestros datos. Pues tenemos la fuerza de torque, nuestra longitud, nos regresamos a lo que es nuestra figura y podemos ver que la longitud del punto A al punto B es de 2 pies, por lo que ya la tenemos. Posteriormente el valor de A ya lo obtuvimos en el inciso anterior, y el valor de G, que es el módulo de elasticidad acortante. Para ello, como nos lo explicaron compañeros con anterioridad, pues sabemos que también existen tablas para diversos materiales, por lo que tendríamos que buscar alguno similar. Sabemos que el eje está hecho de aluminio 6061T1, por lo que de acuerdo a la tabla, pues el más parecido sería un aluminio 6061T6. Cabe destacar que aquí la tabla nos proporciona dos tipos de unidades, gigapascales y PSI, pero nuevamente para facilitarnos el trabajo vamos a trabajar en PSI, por lo que nuestro módulo de elasticidad acortante sería de 3.75 por 10 a la 6 PSI, o también libras sobre pulgada cuadrada. Para esto también lo que tendremos que hacer es una conversión de unidades de pulgada cuadrada a pie cuadrada para nuevamente facilitarnos pues la cancelación de unidades. Por lo tanto, nuestro módulo de elasticidad acortante nos quedaría con un valor de 532.8 por 10 a la 6 libras sobre pie cuadrado. Por lo tanto, pues ya tenemos todos los valores. Entonces sustituimos y nos queda que el ángulo de giro o deformación torsional es igual a 46 por 900 libras por pie multiplicado por 2 pies, que es la longitud. Todo esto dividido entre el valor de A, que es 0.25 pies a la cuarta, multiplicado por el módulo de elasticidad acortante, que es de 532.8 por 10 a la 6 libras sobre pie cuadrado, dándonos un resultado de ángulo de giro de 39.78 por 10 a la menos 3 radianes. Aquí se van a preguntar por qué radianes, y es que en este caso consideramos radianes porque la ecuación se queda sin unidades, y como estábamos hablando de un ángulo de giro, se considera de esta manera, o bien pudiesen ser giros o grados, como se mencionó con anterioridad. Ejercicio de secciones no circulares. Un tubo se fabrica con una lámina de acero plana de 4 milímetros de espesor, a la que se le da una forma circular de 90 milímetros de diámetro externo. El paso final es soldar la junta a todo lo largo del tubo. La figura que se presenta nos muestra las etapas de este proceso. Al final vamos a realizar una comparación del comportamiento del tubo soldado cerrado con el del tubo abierto. El inciso A consiste en calcular el par de torsión en el tubo cerrado, que producirá un esfuerzo cortante torsional máximo de 10 megapascales. Identificamos cuáles son los datos. El tubo es de acero y hay un diámetro de 90 milímetros. Calculamos también el radio de la sección transversal, espesor de pared, que se representa con T y tiene un valor de 4 milímetros. Ahora vamos a utilizar la ecuación del esfuerzo cortante máximo y vamos a resolver para T, que representa el par de torsión. Esfuerzo máximo es igual al par de torsión por el radio de la sección transversal entre el momento polar de inercia. Ya que realizamos el despeje para calcular el par de torsión, podemos calcular J con la siguiente ecuación, haciendo uso de ambos diámetros que componen nuestra figura. Cambiamos las unidades de milímetros a metros. Ya que tenemos todos los valores, ahora procedemos a sustituir en nuestra ecuación. Obtenemos un resultado de 444 newtons por metro, es decir, un par de torsión de 444 newtons por metro aplicado al tubo soldado cerrado produciría un esfuerzo cortante torsional máximo de 10 megapascales en el tubo. Observamos que este nivel de esfuerzo es muy bajo para un acero. El inciso B consiste en calcular el ángulo de torsión para el tubo cerrado utilizado en A. Identificamos de nuevo nuestros datos, J representando al momento polar de inercia y longitud con un valor de 1 metro, par de torsión de 444 newtons por metro y un módulo de elasticidad de 80 gigapascales. Procedemos a sustituir estos valores en la ecuación del ángulo de torsión. Esto nos da un resultado de 0.00278 radianes. Esto lo convertimos a grados. Obtenemos un resultado de 0.159 grados. De nuevo observamos que es un ángulo de torsión muy pequeño. Para el inciso C vamos a calcular el esfuerzo cortante en el tubo abierto. Identificamos los datos, que es el par de torsión, el diámetro y el espesor de pared.
vamos a utilizar la fórmula para calcular el módulo de sección polar. Esta se presentó en las gráficas para calcular las variables de las secciones no circulares. Calculamos nuestro radio medio. Ahora, ya que tenemos todos los valores, también procedemos a calcular las variables en la fórmula del esfuerzo máximo. Aquí obtenemos un resultado de 311 megapascales. En el inciso D vamos a calcular el ángulo de torsión del tubo abierto con un par de torsión de 444 newtons por metro. Identificamos cuáles son nuestros datos. También cambiamos unidades de milímetros a metros. Ahora calcularemos la constante de rigidez torsional, que también se presenta en la tabla que hemos compartido anteriormente. Entonces el ángulo de torsión es de 0.963 radianes. Esto también lo cambiamos a grados, obteniendo un resultado de 55.2 grados. En nuestro inciso E y final vamos a comparar el esfuerzo y deflexión del tubo abierto con los del tubo cerrado. Aquí representamos los resultados que obtuvimos en el inciso A, B, C y D. El esfuerzo en el tubo cerrado, el ángulo de torsión del tubo cerrado, el esfuerzo en el tubo abierto, el ángulo de torsión del tubo abierto. Calculamos una relación de ambos esfuerzos y de ambos ángulos de torsión. Relación de los esfuerzos tanto del tubo abierto como del tubo cerrado. Esto nos da un resultado de que es 31.1 veces mayor. En la relación de los ángulos de torsión del tubo cerrado con el del tubo abierto, esto nos da 347.16 veces mayor. Como conclusión, estas comparaciones son una clara demostración de la ventaja de utilizar secciones cerradas para soportar torsión.